Bien, amigos, le damos la bienvenida al ingeniero Erwin Barrera de la ANACAL. Gracias por estar con nosotros, ingeniero, y acompañarnos esta mañana. Queríamos hablar un poco sobre los logros que la ANACAL ha experimentado en el año 2023, que está por culminar. Dábamos el dato que usted nos había facilitado y que da cuenta que se ha pasado del 65% de la cobertura a un 95%, que es una cifra, digamos, importante y que tiene que ver, fríamente, no dice nada, pero tiene que ver con familias, ¿no?, que reciben el servicio de agua potable. Y ya no digamos alcantarillado sanitario, al 30 y 55, que aquí yo entiendo que estos proyectos son más difíciles, ¿verdad? Los de saneamiento. Saneamiento, ¿no? Y tienen mayor costo, qué sé yo. Háblenos un poco de esos logros. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Gracias por permitirnos también compartir con nuestra familia. Efectivamente, como usted menciona, uno de los principales logros enfocados en ese aspecto que usted mencionaba tiene que ver en primera instancia con el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Entonces, la ejecución presupuestaria de este año para ENACAL, que es de unos 4.217 millones de córdobas, va a cerrar con un 100% de ejecución. Eso ya de cara a esto que falta el mes de diciembre, nos hace falta ejecutar unos 7 puntos ya porcentuales, porque cerrando ya en noviembre prácticamente andábamos rondando entre el 92 y el 93% de ejecución, lo que todo nos hace, todo indica, ¿no?, que vamos a hacer un cumplimiento del 100% de la ejecución. ¿Qué permite esta ejecución? Como dice usted, son números, es dinero, pero al final lo que está detrás de todo eso son familias que nosotros estamos trabajando, que este gobierno está trabajando como una prioridad para restituir derechos al agua potable y al saneamiento. Eso, en perspectiva, nos va a permitir alcanzar ya un 94.5% en cobertura, para ser más exacto, en las coberturas de servicio de agua potable. Recordando siempre, Alberto, de que, como usted bien lo mencionaba al inicio, cuando nosotros, digo yo nosotros, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente del comandante Daniel, la compañera Rosario, llegan al gobierno nuevamente, en Nicaragua existía un dato del 65% de cobertura. Ese 65% de cobertura en agua potable en las zonas urbanas estaba influenciado, o mal influenciado, podríamos decir en este caso, por las horas de servicio que teníamos en cada uno de nuestros hogares. Entonces, el objetivo fundamental del gobierno es que todas las familias tengan agua potable y saneamiento. Entonces, en este sentido, se trabaja en esa dirección. Estamos por el 94.5% y en algunos casos, que no es que no tenían cobertura, como usted muy bien lo explicaba, se viene haciendo una sustitución o una modernización de todo el sistema. Yo siempre pongo el ejemplo de León, o el ejemplo de Chinandega, o el ejemplo del mismo Managua, que no es que la gente no tiene agua, sino que por el devenir del tiempo, por la falta de inversión en los otros periodos, los proyectos vinieron quedando, la infraestructura vino quedando muy corta, muy pequeña, para satisfacer la demanda de la población que viene creciendo y creciendo y creciendo cada vez en el tiempo. Incluso bastante migración del campo hacia la ciudad, lo que hace que en algún momento ciudades que tienen 60.000, 80.000 habitantes, rápidamente las puedes ver ya con 120, 150.000 habitantes, prácticamente duplicadas sus poblaciones en cortos periodos de tiempo. Y por el lado del saneamiento, apenas el gobierno, el país alcanzaba el 30% de cobertura en alcantarillado sanitario. Así como usted lo menciona, la solución del proyecto de alcantarillado sanitario es un poco más compleja. Claro. Es un poco más compleja por cómo funciona un sistema de alcantarillado sanitario. Funciona se pretende que la mayor parte del sistema trabaje por gravedad para reducir los costos, ¿no? Entonces eso hace que la ejecución sea un poco más lenta, ¿verdad?, porque tenés que ir trabajando muy cuidadosamente con los niveles en cada uno de los lugares, pero además de que este gobierno está enfocado en que, además de hacer la debida recolección y transporte, ¿no?, de las aguas residuales de la ciudad, también se enmarca en que se debe construir el sistema de tratamiento adecuado, porque ese era otro problema que teníamos y tienen los países en general, que tiene que ver que se avanza con instalar las tuberías, las redes de alcantarillado, pero las aguas más adelante están siendo foco de contaminación en las fuentes de agua, Claro. que es un tema también estratégico como país. En este sentido, el presidente, el comandante, fue muy claro
incluso en decir que donde se invirtiera en proyectos de agua potable se hiciera todo lo posible, porque además hay no más de ser posible, de forma paralela, incluso en muchos casos como lo estamos haciendo, venga acompañado del proyecto de saneamiento. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando vos tenés en una ciudad como el Rama y La Esperanza, que se abastecían y digo se abastecían porque ya este año precisamente uno de los logros fue haber finalizado el proyecto, se abastecían con pozos, y no tenían una forma de disponer del alcantarillado sanitario. Al vos poner las aguas residuales, al vos disponer de agua 24 horas al día y las aguas corriendo por la calle, eso también se genera un problema una vez que tenés 24 horas de agua. Entonces, en el Rama y La Esperanza también nosotros paralelamente con este presupuesto de este año avanzamos también. Hicimos avances muy importantes en lo que es el alcantarillado sanitario de la ciudad. Y estamos pasando entonces, como lo mencionaba, de un 30% que teníamos en el 2007 a un 55% que estaríamos cerrando con el presupuesto de este año. Y como vamos a ver más adelante, que las ciudades que voy a mencionar, nosotros estamos aspirando que al final de este año, del 2024, que va a comenzar, nosotros estemos cerrando muy cercano al 60% de cobertura en cuanto al saneamiento en la parte urbana. Ingeniero, quiere decir que esto del sistema de tratamiento adecuado significa que esas aguas, ¿verdad?, lleguen a un sitio y sean tratadas y que, o sea, el tratamiento de los digamos, sí, de lo que es las aguas negras, aguas pues, residuales, residuales, aguas sí. servidas. Es que fíjate que eso es un problema fundamental en muchos países. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Y ese 30% que hablamos nosotros de cobertura que había en alcantarillado sanitario tenía un problema muy grande, que era que no tratábamos la agua. Correcto. Recordemos lo que pasaba aquí con en el lago, con el lago de Managua, ¿no? Sí. Que fue con este gobierno, gracias a este gobierno, que se finalizó la construcción de la planta y que se opera la planta de tratamiento muy eficientemente, que asegura realmente que la agua, que una vez que han sido servidas, que por eso se llaman servidas, ¿no?, que han sido desechadas por cada uno de nuestros hogares, cumplan con una norma, incluso que es una ley del país, con una norma de vertido para ser dispuestas después en unos cuerpos receptores de agua distintos. Entonces, estamos pasando de un 30% a un 55%, prácticamente ya casi se está duplicando la cobertura en las zonas urbanas y seguramente al finalizar este año 2024, nosotros estaríamos acercándonos mucho al 60%. Y lo más importante de esto, Alberto, es que también debemos de ver las cosas un poco a mediano plazo, porque nosotros tenemos recursos garantizados que de tal forma de aquí al 2026-27 Nicaragua va a andar rondando el 80% de cobertura más o menos de saneamiento. Ese presupuesto que hablábamos y que nos permite alcanzar esos porcentajes de cobertura, esos 4.217 millones, este año, y es lo que vos mencionabas, nos permitió mejorar el servicio a unas casi 39.000 familias en agua potable. Estamos hablando de proyectos muy importantes que fueron modernizados, los proyectos de San Juan del Sur, el Rama y La Esperanza, un sistema completamente nuevo, y en 6 comunidades en la costa Caribe Norte, como es Sisín, Coahuil, Buncirpi, Camla y Lanlaya, en la costa Caribe Norte. Entonces, eso en cuanto al saneamiento, pero además nos permitió este presupuesto de este año hacer avances sustantivos en 12 ciudades más, ¿verdad?, que están prácticamente ya en lo que falta del año o en los primeros trimestres del año van a estar muchos de estos finalizados a más tardar en el primer semestre. Y estamos hablando de proyectos como de Nueva Guinea o ciudades que se están desarrollando, que no existía nada, Alberto, incluso, ¿verdad?, que no existía ningún tipo de infraestructura, era muy precaria, como Nueva Guinea, Nandaime, el mismo Managua, Moyogalpa, Altagracia, León, Quilalí, Huilí, Jinotega, La Sabana, Corinto y Jinotep. Esos proyectos que están quedando muy avanzados con este presupuesto del 2023 y que van a ser finalizados seguramente a más tardar en el primer semestre del año, estamos hablando que una vez que finalicen va a mejorar el servicio de agua potable a unas 95.000 familias. Es decir, si hablamos de 95 y hablamos de 39 que hayamos hablado, estamos hablando de una cantidad muy importante de familias que gracias a la gestión de este gobierno, gracias a la transparencia, diría yo, con también que se ejecutan los recursos, nosotros podemos ir avanzando en esta línea, ¿verdad? Entonces, también nosotros nos proponemos atender, ¿no?, eso que te digo en cuanto al saneamiento, nos permite finalizar este año el proyecto de Rivas, el del saneamiento de Rivas, y avances sustantivos en 16 ciudades
en 16 ciudades donde se está instalando todo el sistema nuevo, prácticamente en Andaime, Nueva Guinea, Managua, El Rama La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, Bluefield, Chinandega, León, Chichigalpa, Telica, Ciudadío, Las Calabazas y Notepe y El Viejo. Eso significa, ingeniero, romper las calles, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso significa romper calles, ¿no? Eso significa, para conectar. Sí. Imagínate, significa romper las calles longitudinalmente, correcto, donde va la tubería, y después romperlas transversalmente, sí, para conectar cada casa. Sí, es decir, son proyectos que demandan una intervención un poco invasiva, ¿no? Pero claro, hay forma de hacerlo. Lo importante sí es compartir también con nuestra familia que todos los proyectos que se desarrollan desde el ENACAL, un componente muy importante y también lo hace, los costos de los proyectos hace que los eleve, es que las calles deben de quedar tal y como se encontraron antes de la intervención. Y esa es responsabilidad de ENACAL también. Esa es responsabilidad de ENACAL y está incluido en el monto del presupuesto. Correcto. En el monto del presupuesto, es decir, un contratista cuando se adjudica una licitación, además de construir las redes, de hacer los manjoles, las plantas, etcétera, tiene que, así como rompe la calle, tiene que volver a restablecerla. Si es concreto hidráulico, adoquín, asfalto o macadán, la calle tiene que quedar exactamente como estaba. Entonces, Alberto, perdóneme, eso termina con los sumideros, que le llamábamos, ¿no? Eso termina con los sumideros. Que contaminan de alguna manera, ¿no? Que podría ser contaminante. Fíjate que eso tiene dos aspectos, Alberto. Uno, que te hacen la vida de palitos realmente al dueño de la propiedad. Correcto. Nosotros incluso tenemos mucha demanda de gente que nos llama para que prestemos el servicio. Existen incluso algunas empresas, en algunos lugares es una industria, por ejemplo, donde no tenemos todavía el alcantarillado sanitario. Te pongo un ejemplo de la Trinidad. Antes de tener el alcantarillado sanitario, existían algunas empresas pequeñas, ¿no?, que ese era su trabajo, ¿no? Andar con el mantenimiento, evacuar los sumideros y evacuarlos. Ahora que está el alcantarillado sanitario, ya no es necesario ese servicio porque la gente se conecta a la red pública, que además es casi regalado el servicio porque es un porcentaje mínimo que se cobra sobre tu factura de agua potable por la recolección y el tratamiento. Y había un ejemplo muy particular de la alcaldía de la Trinidad cuando estaba el Frente Sandinista en el gobierno municipal, y la alcaldesa, una vez que se conectó, porque era un costo recurrente, era casi ya una renta cada 2 meses, eran 8.000, 10.000 córdobas cada mes, cada 2 meses, por ese servicio que se prestaba. Una vez que te conectas a la red, además de que dejas de contaminar, porque sí tienden a contaminar, tiende también a hacer un alivio también en la economía de la familia, ¿no? Porque es bastante considerable el coste. Entonces, eso, además de que se eliminan los sumideros, se eliminan las calles, las charcas en las calles, cae agua que corren por las calles. Y yo pongo el ejemplo de Nandaime o El Viejo, no sé si conoces Nandaime o El Viejo. Sí, claro que sí. Vos ves Nandaime, actualmente todavía, porque el sistema está en la etapa de finalización, prácticamente son ríos los que corren de aguas grises. Que a las cunetas, una vez que el proyecto esté finalizado, esperamos que todas las familias hagan uso del sistema, se conecten, porque el proyecto, Alberto, y es importante mencionarlo, llega hasta una caja de registro que te queda en la acera de tu casa. Correcto. Luego vos tenés que hacer tu conexión interna para que el agua de la caja a la red y de la red a la planta de tratamiento. No, entonces, eso va a ser cosa de historia. Eso, la ciudad se va a ver más bonita, mucho más saludable. Imagínate el impacto que va a tener en la salud de la familia una vez que ya todas esas aguas que ves o en Darío Las Calabazas o en Nandaime o en El Viejo ya no las vas a ver. Y esa es cuestión, parece mentira. Lo que pasa es que a veces nosotros, durante este proyecto, hay alguna presión de la familia, y con razón, yo lo entiendo a veces, por el tema de la calle, de las calles. Pero después que vos pasás a los meses y vos miras las calles secas, solo miras una tapita arriba de un manhole, entonces no te acordás, ¿verdad? Entonces, incluso a veces no valoramos lo que es la gran inversión que se hizo ahí por resolver un problema que es de primera necesidad en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Para todos los aspectos de la vida que tienen que ver con la salud. Y todo lo que hablábamos, tema de contaminación, tema de contaminación visual, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de avanzar en el alcantarillado sanitario, que incluso los gobiernos liberales, neoliberales, somocistas, nunca fue una prioridad para ellos, por supuesto, porque es un proyecto que realmente no te permite andar haciendo mucha
muchas fotos, porque lo que tenés son calles abiertas, calles destapadas, y una vez que lo cerrás, prácticamente no se ve nada. Las plantas están en las afueras de la ciudad, donde nadie las ve, pero que juegan un rol fundamental para nuestra familia. Entonces, ese para nosotros es uno de los logros fundamentales de este año. Cada año, Alberto, como hemos mencionado en algunas ocasiones, se viene estableciendo un récord, podríamos decir, en cuanto a tema presupuestario. Si el año pasado ejecutamos 3.000 y algo de millones, este año estamos ejecutando 4.200 y ya vamos a ver el presupuesto para el próximo año. Otro logro principal, Alberto, de este año, y lo quiero destacar, es que durante todo el año se han logrado mantener en operación y mantenimiento 162 sistemas de agua potable, ¿verdad? ¿Y por qué lo destaco? Porque, bueno, fíjate que cuando uno ve cuánto cuesta al Estado de Nicaragua operar todos esos sistemas, andamos hablando de un monto similar a lo que se hace en inversiones. Es decir, 4.000 millones de córdobas, más o menos, pesos más, pesos menos, es lo que cuesta la operación y mantenimiento de todos los sistemas de agua potable que administra ENACAL, que son unos 162, que le aseguran el agua las 24 horas del día con su fortaleza y sus debilidades en cada uno de los puntos a 830.000 usuarios. Lo quiero llamar primero como usuarios porque son conexiones que tenemos. Aquí hay instituciones, aquí hay escuelas, universidades, puestos de salud, etcétera. Pero de esas 838.000, ya hablando de familias, son unos 750.000 hogares, familias, que nosotros atendemos todos los días, ¿verdad? Y es un logro para nosotros realmente mantener esos sistemas en operación y mantenimiento, porque una cosa es que nuestro gobierno hace grandes esfuerzos por hacer una inversión, pero después tenemos una responsabilidad de que esos sistemas se operen y se mantengan en el tiempo, ¿verdad? Porque sería un error craso de que nosotros, una vez que se hace una gran inversión de este tipo, no seamos capaces de atenderla y a los 1, 2, 3, 4 años sea un elefante blanco que no funciona y que no cumple el objetivo para lo cual fue. Y ese dinero para el mantenimiento, para el sostenimiento de todos estos sistemas, ¿se logra pagar, cubrir con las facturas? No al 100%. No al 100%. No al 100%. Existe un déficit y después cuando hablemos un poco de las perspectivas del 2023, te voy a plantear un proyecto ahí que nosotros tenemos que va enfocado en esta línea. Recordemos que nuestro gobierno, así como tiene un subsidio en la tarifa del transporte por década, ya por año, tenemos un subsidio en el gas licuado, tenemos subsidio en el combustible, en la energía eléctrica. Así igual es para el agua potable, ¿no? Y entonces el presidente ha sido enfático en que la tarifa de agua se mantiene prácticamente congelada. Entonces, en algún momento, lo que se hace es que desde el Ministerio de Hacienda, con fondos del Tesoro, se termina de cubrir cualquier brecha que exista, pero que estamos trabajando de cara al 2024 en un proyecto muy importante en este sentido. Y además, Alberto, de mantener los sistemas, se mantienen unos 44 sistemas de saneamiento que prestan servicio a unas 466.000 familias. Ese es un logro, es el día a día nuestro, pero efectivamente hacer el aseguramiento de que el agua esté llegando a todas estas familias, a todos estos usuarios, es un desafío enorme que nos demanda a nosotros atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para que tengas una idea, hay que distribuir en el año más o menos casi unas 1.800 toneladas de diferentes productos para potabilización del agua. Claro. Estamos hablando de clorogás, de sulfato de aluminio, etcétera, que debe de estar en tiempo y forma en cada uno de los lugares para que el agua que se le suministra a la población sea potable, porque ese es un tema importante. Estamos hablando en algún momento de más de 300 millones de galones que se producen todos los días en estos sistemas, que deben de ser conducidos y asegurados para que llegue a cada una de estas familias, lo cual nos demanda a los 6.000 compañeros y compañeras que trabajamos en ENACAL un esfuerzo muy importante en ese sentido. Eso en cuanto a los principales logros, Alberto, yo lo enfocaría en esos dos sentidos. En resumen, el mantener operando esos sistemas de agua potable para asegurar el agua a más de 750.000 familias y 435.000 desde el punto de vista de saneamiento, nuestra ejecución presupuestaria, ¿verdad?, que va a ser del 100% este año, como nos comprometimos al inicio del año. Nosotros tenemos prácticamente ya ejecutado el 92% y en lo que resta la recta esta de diciembre vamos a llegar al 100%, que nos permitió finalizar 8 proyectos de agua para mejorar el servicio a 38.900 familias, ¿verdad? Finalizamos los proyectos en San Juan del Sur, el Rama, La Esperanza
y 6 comunidades en la costa Caribe. Avanzamos avances muy importantes en 12 proyectos de agua, ¿verdad? En las ciudades de Nueva Guinea, Nandaime, Managua, Moyogalpa, Altagracia, León, Quilalí, Huilí, Jinotega, La Sabana, Corinto y Notepe, que una vez finalizados van a mejorar el agua a unas 95,000 familias. Y otro tema importante que no quiero dejar de soslayo, que se logró poner en funcionamiento y finalizar la construcción de 15 nuevos pozos. Ya, esto a veces tratamos, no, a veces inconscientemente, como tenemos el proyecto enorme, gigante que estamos interviniendo en una ciudad, pero estos proyectos de pozos son muy importantes porque realmente tienen impacto en 23.400 familias, donde se les mejoró el servicio del agua a través de este programa que es financiado meramente con recursos del Tesoro de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, y en saneamiento, como te decía, nos permitió finalizar el proyecto de Riva este año, proyecto que cubre toda la ciudad de Riva completa, con sus nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, y alcanzamos en términos de avance muy importantes en 16 proyectos en 16 ciudades del país. Y para cerrar, 94.5% de cobertura, estaríamos cerrando el año 2023 y 55% en saneamiento, como mencionaba al inicio, esto hablando en la parte del sector urbano. Permítame ir a una pausa y creo que vamos para lo del 24, ¿no? Sí. Es lo que tienes para el 24. Así es. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con el compañero Erwin Barreda del ENACAL. Hablábamos ya del cierre del 2023 y con extraordinarios números, ¿verdad?, que se traduce en mayores servicios para la población. Háblenos un poco del 2024, ¿qué es lo que tienen planeado? Ok, en la misma línea, hablando de nuestro programa de inversión pública, hay un desafío muy importante que tiene que ver con la aprobación de nuestro presupuesto para el año 2024 en cuanto a inversión pública. El presupuesto del 2024 para ENACAL anda ya por los 6.200 millones de córdobas. Es decir, que hay un incremento muy importante, aproximadamente casi el 50%, para hablar de números redondos, del 47%, en cuanto al monto del que estamos cerrando el año 2023. Esto sin duda, como te digo yo, si cada año veníamos imponiendo un récord, ahora sí la vara se está poniendo bien alta. Es un desafío muy importante para todos nosotros, los trabajadores y trabajadoras de ENACAL, que nos demanda mayor compromiso de que este presupuesto tiene que ser ejecutado en tiempo y forma, los 6.200 millones de córdobas para ser redondeada. ¿Cuál es el principal impacto que tenemos nosotros en este presupuesto? Principalmente hay dos, ¿no? Uno que tiene que ver con el inicio ya de un préstamo que teníamos, que estaba en las primeras etapas de que se le llama en las condiciones previas de ejecución, que es un programa que tenemos con el BESIE y el KfW para el proyecto de la Ribera Sur de Managua. El gran desafío es que este año nosotros seamos capaces de contratar de manera simultánea las obras para Ciudad Sandino, Tipitapa y Managua, en el caso de alcantarillado sanitario, y además, en el caso de Tipitapa, el proyecto de agua potable de Tipitapa, una demanda histórica, una demanda muy sentida de las familias de Tipitapa alrededor del sistema de agua deficitario que tenemos todavía ahí, pero que lo importante es que tenemos recursos financieros y que estamos de cara ya a que en el año 2024 nosotros podamos arrancarlo. Eso prácticamente, ese proyecto del BESIE nos va a demandar el 78% de nuestro presupuesto, está centrado en ese componente. El otro son proyectos que vienen finalizando y que, como decimos, son proyectos como de arrastre, que eran los que mencionábamos anteriormente, claro, del 2023, y que van a ser finalizados, ¿verdad? Como te digo, entonces, ese es un desafío enorme. Eso, por supuesto, debemos imaginarnos cuánto trabajo va a generar para nuestra familia, ¿verdad? Porque cada uno de esos proyectos, en el caso de los proyectos de agua potable y saneamiento, son proyectos que demandan mucha mano de obra y muy poca maquinaria, realmente. Es con mano de obra que tenés que hacerlo con personas, con obreros, que hay que ejecutarlo. Por lo tanto, también va a haber una gran oportunidad de trabajo para nuestra familia, el impacto que va a tener en nuestra economía, moviéndose 6.200 millones de córdobas solo en el sector de agua potable, lo cual es una cifra récord desde todos los puntos de vista.
¿verdad? Entonces, ese aspecto fundamental viene a ser uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos. Hay otro tema fundamental, Alberto, y que tiene que ver un poco en relación a la pregunta que usted hacía sobre si se logra cubrir todo. Correcto. Sería lo óptimo, ¿no? Es lo óptimo y es lo que se logra, ¿no? Es realmente el desafío fundamental y tenemos que alcanzarlo. Usted, vea bien, hay dos formas, se financia de dos maneras, ¿no? Hablábamos de dos grandes logros, ¿no? Uno, operar y mantener los sistemas. ¿Con qué se financia eso? Pregunta usted. Eso es con lo que se recolecta a través de la factura. ¿Se cubre todo? No, no se cubre todo. ¿Con qué se cubre todo lo que es la inversión del programa de inversión pública? Casi 99, 95% con fondos, recursos externos y el 5% como contrapartida, 6, 7, 8% contrapartida del Tesoro de la República. Pero este año nosotros tenemos un desafío también, que nosotros lo hemos tomado como un desafío, que tiene que ver precisamente con buscar ese equilibrio, ¿no?, operativo en Enacal. Y el equilibrio operativo se busca por dos objetivos fundamentales, por lo menos desde donde nosotros lo vemos. Uno es, obviamente, de que las finanzas de la empresa estén de buena forma, pero además que una vez que Enacal alcance ese objetivo, nos va a permitir avanzar en extensiones de redes, como vos me preguntabas, que los proyectos en algún momento se hizo un nuevo barrio, va creciendo. Entonces, en la medida que Enacal pueda tener alguna disponibilidad de recursos propios, podríamos decir, nosotros vamos a ser capaces de ir ampliando los sistemas en la medida que van creciendo algunas ciudades. ¿Y cómo se va a lograr esto? Bueno, el desafío es que este año 2024 nosotros vamos a iniciar la construcción de 2 plantas de generación de energía propias para los sistemas de bombeo de Enacal. Y ese realmente es un hito, y incluso es un hito a nivel, hemos estado buscando e indagándonos, no existen precedentes de una empresa de agua potable que realmente cuente con una fuente propia de energía propia. Y esto también, Alberto, lo que denota y pone de manifiesto es el interés de nuestro gobierno, porque realmente el agua potable llegue a toda la familia. Entonces hay que buscar las diferentes maneras objetivas realmente para lograr ese objetivo. Y una de las formas claras, reales, objetivas para nosotros poder alcanzar eso es que esa cobertura entre lo que se recolecta con la facturación y los gastos de la empresa puedan ser cubiertos. Entonces existe un proyecto que está siendo financiado por el BESIE. Estamos en la última etapa ya nosotros de la licitación, que esperamos, una vez que se cumplan todos los procesos establecidos por la banca, en este caso el BESIE, nosotros podamos estar siendo adjudicados ese contrato, si no a finales de este año, a inicio, a los primeros días de enero, para comenzar la construcción de una planta que estará ubicada en el sector de Malpaisillo, ¿no?, y que va a ser capaz de generar unos 3.000 megavatios hora mes, lo cual representa una cantidad importante. Renovable. Renovable, solar con fotovoltaica. Pero además, la semana pasada, el jueves, estuvimos en la Asamblea Nacional también, ante la Comisión Económica, en la consulta, ¿no?, para un préstamo muy importante también que nuestro gobierno ha gestionado con la República Popular de China, para también la construcción de otra nueva planta que estaría ubicada en el sector de Sébaco, ya más grande, ¿verdad? Y que también es un desafío para nosotros poderla iniciar a construir el próximo año. Esas plantas, una vez que estén funcionando, estas dos de manera simultánea, unidas a una que hemos comentado en algunas ocasiones, que va a iniciar también próximamente a funcionar, que es con biogás aquí en la planta de Managua, esas 3 plantas ya, todas renovables, ¿no?, una con biomasa y 2 con fotovoltaica, prácticamente va a representar el 50% del consumo de energía eléctrica de Enacal, ¿no? Eso, en perspectiva, poniéndolo, ¿no?, si uno de los principales componentes para asegurar el agua a esas 750.000 familias es la energía eléctrica, y una vez que seamos capaces de tener como Enacal una fuente propia de la empresa para los sistemas de bombeo, eso va a cambiar realmente la perspectiva de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y realmente un hito
que creemos nosotros que va a ser incluso un ejemplo para empresas de este tipo en Latinoamérica, Claro. a seguir, porque estamos convencidos que es una de las rutas. Cuando digo que estamos convencidos, es que digo que estamos convencidos, nuestros hermanos del Ministerio de Hacienda, nuestros hermanos del Gabinete de Energía, es decir, el gobierno como tal, que es la ruta adecuada para que cada vez más, cada día más, nosotros seamos capaces de ir alcanzando más y más y más familias con el sistema de servicio de agua potable, con los costos que ha sido muy claro el presidente, que deben de mantenerse de tarifa Baja. de ese nivel accesible para toda la familia. Porque al final eso es lo que te asegura, eso es lo que te garantiza el acceso al agua, ¿no? En cuanto vos tenés una tarifa de agua muy importante. Entonces, ese para nosotros viene a ser uno de los desafíos también fundamentales, ¿verdad? Porque son temas nuevos, ¿verdad? Que, como te digo, van a ser van a crear un hito, ¿no? En la historia, Claro, podríamos decir, en cuanto al tema de operación de eso aminora los costos, ¿no? O sea, los reduce en bastante. este caso, el gasto de energía se va a reducir más o menos en una proporción similar a la cantidad de energía que representan estas plantas. Entonces estamos hablando entre un 40 y 45%, lo cual eso va a tener un impacto muy importante para nosotros poder seguir, nuestro gobierno pueda seguir, como te digo, avanzando todos los días en poder restablecer, restituir ese derecho humano fundamental que es el agua potable y saneamiento. ¿Y cómo está el compromiso de la gente con la empresa? ¿Está pagando el agua, ingeniero? Sí, ¿verdad? Podríamos decir que existe un segmento de la población que sí, pues, ¿verdad? Que cumplidamente honran como todo, ¿no? En este quehacer de cobrar y existen algunos segmentos, ¿no? Que existe una morosidad elevada. Nosotros siempre estamos tratando de trabajar, incluso durante los proyectos, tenemos un acompañamiento de promotoría social alrededor de la ejecución de la obra, donde se le explica a la familia la importancia del pago del agua potable. Fíjate, Alberto, como yo te he dicho, el promedio del 75% de las facturas de NACAL, el 75% de las facturas de NACAL no sobrepasa los 250 costos, sí, es barato, el recibo del agua, ¿me entiendes? Ahí estoy hablando de todas las casas, las casas de los barrios donde vivimos nosotros, ¿no? Claro. Es decir, que el agua es muy barata y claro, si todos hiciéramos esa contribución de pagar nuestra factura, esto podría ser mejor, incluso mucho más eficiente y más efectivo que cuando alguien nos llama, que hay una fuga, que esto es un manhole rebasado, poder tener más recursos a la disposición para poder mejorarle el servicio a la familia. No, es un tema de responsabilidad compartida, Claro. que es importante siempre que en nuestra familia estemos al tanto de eso. Y a veces lo que pasa es que a veces priorizan otros gastos. Pues yo he visto, pues, digamos que no se atrasan en la energía, porque la energía llega y te corta, hay una fecha de corte. Pero con el caso del agua, a veces prefieren una tarjeta de teléfono, pues es una realidad, pues, porque todo el mundo incluso una recarga, un par de recargas. Algo más suntuoso todavía, como es por decirte algo, la cuenta del Netflix, la cuenta de esas empresas de cablera, ahora que existen, ni quiera Dios que te falte, ¿me entiendes? O que te falte el internet en la casa, ¿me entiendes? Pero realmente el agua sigue siendo un tema pendiente en nuestro interiorizar claramente, que mucha gente dice podemos vivir sin energía eléctrica, pero no podemos vivir sin agua, pero el problema es que cuando llega una factura que es muy barata, entonces existe mucha resistencia en algunos segmentos todavía de pagarla, existe mucha conexión ilegal, existe mucho bypass, existe mucho medidor trabajado, que le llamamos, lo perforan. Es decir, existen 1000 formas que nos encontramos todos los días para evadir porque realmente, Alberto, la fórmula son dos cosas: reducir los gastos, pero también mejorar nuestra eficiencia en el cobro sobre algo que se llama agua no facturada, que está demostrado que el 50% de esta agua no facturada son pérdidas comerciales, que hay gente que tiene un bypass y que el medidor le da la vuelta y no marca lo que debe, o que lo trabajan, o que están conectados de manera ilegal. Y hasta personas que construyen, ¿no? Generalmente también y es que realmente las grandes casas, los grandes comercios, hemos encontrado muy, muy grandes, claro, ellos por el volumen que deberían de pagar, entonces tienden incluso más a bypassear el tema del agua potable. Pero bueno, también es parte de nuestro trabajo diario, ¿no? De
de mejorar ese tema, pero es un tema en dos vías, ¿no? Aquí es un tema fundamental el que recibe el servicio, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de pagar nuestra factura, en este caso, Enacales también se mejora, ¿no?, su capacidad de respuesta cuando tenemos incidencia. Ya el tiempo nos alcanzó. Porcentualmente hablando, en cobertura, ¿cuánto se avanzaría en el 2024, ingeniero? Ya en la cobertura, Alberto, en Ajá. cuanto a agua potable, los puntos, los valores van a ser menores. Es decir, por lo que es bien dinámico, ¿no?, el Claro, crecimiento de la familia, lo que sí posiblemente estaremos aspirando al 97% de cobertura, porque como te digo, ya el tema no es un tema de cobertura, es un tema ya de mejorar los horarios de servicio. Correcto. Porque no es cierto que vos tenés un barrio, la gente de alguna manera hace alguna conexión artesanal, jalan tuberías que le llamamos, y de alguna manera tienen un servicio muy rudimentario, pero tienen alguna forma de suministro de agua. Lo que estamos haciendo es, y vuelvo para el ejemplo de León, es muchos lugares de esos que tenían esas redes artesanales, eliminándolas, haciendo la red realmente como debe ser, metiendo más pozos, construyendo más tanques, para que todas las familias que tenían horarios deficitarios y los que no tenían o tenían un sistema muy artesanal, tengan las 24 horas del día de manera preferencial. Entonces, donde sí vamos a ver siempre el crecimiento de la cobertura va a ser en el saneamiento, porque prácticamente no teníamos nada. Sí, ahí ya estábamos bastante retrasados. Ahí estábamos retrasados. Bueno, no, lo dejaron, ¿verdad? Retrasado. Lo dejaron. Se avanzó al 55. Ya le agradezco mucho, ingeniero. Gracias por habernos acompañado. Y esos son los datos de Enacal, que trabaja para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a nuestro pueblo. Vamos a la pausa y ya regresamos.